Hola a todos, hoy día vamos a analizar una de las primeras entrevistas del nuevo canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, que, bueno, según su currículum es una persona con mucha experiencia profesional pero esta entrevista revela mucho, ¿no? De a dónde se está dirigiendo la política exterior de Bolivia. Una política exterior, más allá de adjetivos calificativos como servil o pro-imperial, que no caen muy bien, no reflejan muy bien, bueno, sí reflejan muy bien lo que en verdad pasa, pero no caen muy bien en la población. Es una política exterior que al final va a empobrecer, según mi opinión, a la mayoría de las personas y vamos a ver por qué, ¿no? Y tampoco está en lineamiento la identidad nacional, de rol nacional que tiene Bolivia en el mundo, su identidad histórica, la identidad más cercana a esa, esas raíces, fuerzas espirituales nacionales, por así decirlo, que Bolivia está hecha de, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice el canciller en este programa de Radio Fides. Esto, por ejemplo, ha sido algo que te confieso, Ángel, se ha trabajado con mucho esfuerzo para poder lograr anotar estos goles en la primera parte del partido, porque no es un tema menor que después de 17 años hayamos logrado restablecer las relaciones con Estados Unidos. Bueno, es verdad que 17 años sin tener relaciones con Estados Unidos es para Bolivia, yo creo que fue contraproducente. Eh, es necesario, queramos o no, tener una embajada con Estados Unidos, porque incluso Rusia, incluso China, que son tan antagónicos a Estados Unidos, tienen sus embajadas, ¿no? A veces, como se dice, es mejor tener al enemigo mucho más cerca que a un amigo incluso, ¿no? Entonces sí, me parece bien que hayamos abierto nuevamente la embajada en Estados Unidos. Ahora, obviamente es muy diferente cómo reanudas esa relación, ¿no? Si te arrojas, por así decirlo, y dices sí a todo y ya entras amarrándote las manos, firmando la sentencia de pago de deuda y de apoyo, obviamente que no es gratis todo, es muy diferente a restablecer la relación desde una posición cautelosa, ¿no? Y desde una posición de fuerza, porque si reanudas la relación con Estados Unidos, un país que si uno sabe un poquito de su historia, cualquier momento te desecha, ¿no? Como pasó con Osama Bin Laden, con Saddam Hussein en Irak, que fueron aliados de Estados Unidos. Pero llega un punto en que te desecha y te destruye sin ningún respeto a ninguna ley posteriormente. Entonces, iniciar esta relación desde una posición de debilidad, de necesidad, de dinero y todo eso es más peligroso. Que se hayan traducido inmediatamente en la donación de medicamentos para el VIH, o que estemos hablando ahora de cielos abiertos para poder resolver este tema que es tan complejo en Bolivia, de la conectividad aérea, o que estemos viendo este tema de las visas para poder atraer turismo y reactivar rápidamente la economía. No es un tema. Bueno, ahí dice que, bueno, nos dan vacunas por el VIH, bueno, eso ya bien, digamos, pero se podía fácilmente yo creo que tramitar con cualquier otro país. Habla de cielos abiertos, bueno, vuelos, ya tenemos vuelos, ¿no? A Estados Unidos, a Miami, son caros, BOA, sabemos todo, no funciona muy bien, pero bueno, no es mucho y claro, el tema sensible es la deuda y qué es lo que Estados Unidos pidió a cambio de las condiciones, ¿no? Que obviamente no lo va a decir, ¿no? El canciller de manera clara, pero vamos a ver qué más podemos ver. Menor que después de más de 15 años o más tal vez, porque no hay un cálculo ahí exacto, lo conversaba con el embajador alemán José Scholz, que venga una autoridad del nivel del ministro federal de Relaciones Exteriores alemán al país, que haya tomado un vuelo desde Santa Marta solamente para asistir, saludar, comprometer apoyos desde Alemania y luego. Bueno, una de las primeras reuniones, creo la primera reunión que tuvo el nuevo canciller fue justamente con Alemania, ¿no? Y su embajador, el señor Scholz, al que lo menciona. Y bueno, recordemos que este mismo embajador, el de Alemania en Bolivia, fue quien le prestó, hizo también un préstamo,
No sé los detalles, pero hizo un préstamo a la señora Celinda Sosa, ¿no? Entonces, muy importante tener eso en cuenta. La anterior canciller Celinda Sosa, ¿no? Bajo el gobierno de Arce. Y bueno, dice que ha venido el canciller de Alemania. Eh, Alemania, el gobierno de Alemania es súper impopular. Si uno sabe un poco de la situación, cómo está la situación alemana política, su política interna, ¿no? El señor Olaf Scholz, que era el anterior canciller, salió por con bajísima aprobación de la población, las protestas, tremendas protestas por el tema de Palestina, la represión de los policías, el nuevo canciller, el señor Merz. Bueno, Alemania, y el punto acá importante es que está bien que nos relacionemos con todos los países, bueno, al menos de Europa y Estados Unidos, pero porque son los más importantes y relevantes, creamos o no. Pero lo importante es saber con quién te estás relacionando, quién es, ¿no? Porque no son los buenitos, no son los hay pro democracia de derechos humanos. No, Alemania tiene una demanda penal, ¿no? En la Corte Internacional que le hizo en Nicaragua, creo. Porque Alemania es el segundo país que más armas ha proporcionado a Israel, ¿no? En todos estos 2 años de matanza a niños y mujeres en Palestina. Entonces, uno tiene que saber bien con quién se relaciona y no sé si el señor Aramayo, yo creo que lo sabe, ¿no? Lo sabe con tanta experiencia. Una posibilidad es que lo sabe, pero decide ignorarlo por otros motivos o su ideología le hace obviar estos temas, ¿no? Pero a ver qué dice. Y obviamente la Unión Europea, de la que Alemania es pieza clave, también está detrás de Bolivia, ¿no? Ya está metiendo su pie. Y bueno, hago un paréntesis acá, es muy chistoso ver a la Unión Europea haciendo talleres de contraterrorismo en Bolivia. Si la Unión Europea es cómplice igual del terrorismo de Estado que hizo Israel estos 2 años, que es innegable, o sea, la hipocresía, y eso es lo que más me molesta, es la hipocresía descarada que a veces nos toman por tontos, ¿no? Y piensan que no nos damos cuenta, o ellos son tontos y no saben lo que hacen, o saben y aún así deciden mentir descaradamente, ¿no? Pero a ver, veamos qué sigue diciendo. Salir nuevamente a cumplir con otros compromisos o tener la presencia del ministro de Relaciones Exteriores del Japón. Entonces creo que la presencia del presidente Bueno, ha mencionado también el ministro de Relaciones Exteriores del Japón, que recordemos que Japón tiene una nueva primera ministra, ¿no? Saeda Takashi, algo así se llama, no recuerdo muy bien su nombre, pero asumió no hace mucho tiempo, ¿no? La primera mujer en Japón que lo primero que hizo fue reunirse con Trump, ¿no? Entonces, obviamente acá está clara, la ideología está clara, o sea, no es que no has desideologizado la política exterior, solamente te has ido a otra ideología, has pasado de un lado, de la izquierda, por así decirlo, de la ideología de izquierda a la ideología de derecha, por así decirlo. Sigues en la misma cárcel ideológica. Diferente hubiera sido si hubieras desideologizado de verdad y hubieras mantenido tu relación con Irán, hubieras mantenido tu relación con Venezuela o con Cuba, o las hubieras congelado, pero no roto, y al mismo tiempo acercarte también a estos otros, a Estados Unidos, a Israel, pero no, solo has cambiado de ideologías. Y al parecer la mayoría de los analistas no ve eso. de Boric, del presidente Milei, que ha llegado en horas de la madrugada, solo para acompañar la posición, para dar un abrazo, comprometer apoyo. Son señales muy concretas. Sí, señales muy concretas de, obvio, solo has pasado de una ideología a otra, te has ido a la ideología de Milei, que es clara. Es un paquete, ¿no? Tienes la ideología de Milei, que es un paquete completo que apoya a Israel, que Milei ha sido, y el de Paraguay, el presidente de Paraguay, han sido los lacayos más fieles a la causa de Israel después de haber visto todo, que ya es reconocido el tema de Israel, que es un estado paria, lamentablemente se ha vuelto así, y más bien la mayoría de países están desechándolo, porque no conviene, al menos de boca para afuera. Tal vez internamente todavía tienen relaciones y coordinación, pero la mayoría de los países lo están desechando porque no es indefendible su posición y aún así, no, no, ay, es una locura.
entre otras presencias tan importantes que hemos tenido de nuestros vecinos del Brasil, del Perú, de Paraguay, de Uruguay. Es decir, creo que este no es un tema menor y esto es un mensaje muy sustantivo. Nos están diciendo, bienvenido a Bolivia, aquí están los brazos abiertos, unámonos, caminemos juntos y esto creo que es algo que hay que poner en valor. Sí, bienvenida a Bolivia, al club de Milei, al club de Trump, al club de Netanyahu, al club de la Unión Europea, o sea, el club de... es la típica y básica y falsa y superficial idea de Bolivia está volviendo al mundo libre, al mundo de las democracias, y estábamos alejándonos del mundo de las tiranías, de dictadores de Irán y Cuba y Nicaragua, que es un análisis completamente básico, porque aquí no importa, no importa si eres dictadura o democracia, si respetas las libertades o no. La Unión Europea puede ser democrática, aunque la Unión Europea obviamente no es democrática porque no eligen a sus representantes la población, ¿no? Pero bueno, los países europeos sí pueden ser democráticos, pero no respetan para nada los derechos, son los más hipócritas y eso hemos visto con su apoyo a Israel y no solo a Israel, a la Libia de Gaddafi, lo que lo han destruido Sarkozy de Francia. O sea, por eso es tan importante saber con quién te relaciones y no es importante si es dictador o no, porque igual la Unión Europea y Estados Unidos se relacionan, son re cercanos a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, que obviamente no son democracias, son monarquías donde hay cero derecho humano y no respetan la oposición, libertad religiosa ni nada. O sea, no sé si este señor Aramayos cree lo que está diciendo de verdad o nos toma por tontos o qué será. De manera sustantiva. No es tampoco un tema menor que hayamos podido lograr a tan corto plazo, lograr compromisos para el corto plazo, orientados al tema de la estabilización de la economía. Mira tú cómo han funcionado las expectativas adaptativas y racionales, como nosotros definimos los economistas, al hecho de que se haya logrado una caída de la cotización del dólar paralelo. Eh, Claro, porque el señor Aramayo no es economista, ¿no? Solo tiene una maestría en algo que ver con las relaciones internacionales y se nota, ¿no? que en algún sentido también genera alivio. Nos está diciendo que hay confianza. Ahora, obviamente no es un cheque en blanco, no es algo que no tiene temporalidad y eso nos obliga por eso a estar trabajando en dar estas respuestas de corto plazo. Yo me siento contento de haber podido coronar rápidamente esto que acabo de mencionar, las relaciones con Israel y estos otros aspectos. Esa pausa. Tal vez no es, obviamente, no es muy popular hablar mucho del restablecimiento de las relaciones con Israel, ¿no? Y no sé si eso es o sea, no hay por dónde defender. Y esto va más allá ay, zurdos, ay, qué bien, Israel vuelve. O sea, es un poquito de ver de manera seria la ONU, de donde trabajó el señor Aramayo, el PNUD, varios brazos de la ONU, organizaciones internacionales han registrado a detalle todos los crímenes de guerra, violación a derechos humanos, asesinato de niños inocentes, lo peor de lo peor, lo peor de lo peor, peor que puedas ver, que ha hecho Israel. Ahora no, claro, es que y lo más tonto es decir, no, es que la ONU, ay, son unos zurdos. La ONU, todos son, o sea, 130 agencias internacionales de la ONU o independientes, todas son zurdos, son woke, son antisemitas. No, Ahora, claro, una de las condiciones debió ser de que Trump eh, y obviamente el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que no son entes objetivos ni independientes, ha debido ser de que Paz vuelva a retomar las relaciones con Israel, aunque también Paz, no sé si es cristiano evangélico, pero bueno, en su discurso de presidencia, esa alusión al concepto de tierra prometida, que uno puede explicar toda la matanza de Israel con el concepto de tierra prometida, que Dios te prometió esa tierra,
Y no importa si había gente ahí, Dios te la prometió, vos, bueno, es tuya, ¿no? Tal vez por esa idea cristiana, Paz también decidió volver a relaciones con Israel, como lo hizo Janine Áñez, ¿no? Janine Áñez era full evangélica, y el cristianismo evangélico, para ellos Israel es el pueblo elegido y no pueden hacer mal y, y justifican la matanza de niños por eso. Pero a ver qué sigue diciendo. Contexto global de recibir a Bolivia y entrar en esta relación de amistad y de alianza. Fernando, ahora esto responde desde luego a una agenda política y no me estoy refiriendo necesariamente a una agenda política ideológica, pero desde luego un poco la distancia que marcó el ALBA, el que de pronto Colombia, Lula, no tengan tanta visibilidad como sí lo tienen otros gobiernos del Mercosur o Israel, Estados Unidos, de alguna manera compromete la línea gubernamental con un ala, con un sector, con algún polo, o esto sencillamente se va a ir alimentando en el tiempo y desde luego Bolivia quedará con las relaciones mucho más integrales, digámoslo así. Claro, ahí el señor Ángel ha dado, tiene, o sea, ha tocado el tema más importante, ¿no? Que solo estás pasando de una ideología a otra, como ya mencionamos, y obviamente tu alineamiento a Estados Unidos y a Israel y a los préstamos que has recibido, todavía no del Banco Mundial ni del FMI, pero obviamente ni del Tesoro de Estados Unidos, pero si estos préstamos llegan, que ya están acordados, obviamente van a comprometer tu libertad de política exterior, porque, a ver, sería diferente si mantendrías la relación con Israel y con Irán, como lo hace, por ejemplo, Rusia o China, que si bien se alejan o se acercan a uno de estos dos países en un momento dado o en un contexto dado, las mantienen las dos, ¿no? Pero obviamente la condición de Estados Unidos y los demás ha sido, no, mira, no puedes romper con Irán y esta condición no tiene soberanía, ¿no? No tiene soberanía y como estás en una situación de crisis y has visto que la mejor idea es ir a pedir ayuda a estos chacales económicos o sicarios económicos, que obviamente ellos te han recibido así felices, ¿no? Con el mantel y los dientes afilados, los cubiertos listos para comerte, ¿no? Compromete, ¿no? Tu soberanía. Por supuesto que hay que mantener un diálogo respetuoso y equipotencial, es decir, en el que nos sintamos al mismo nivel con todos. Somos un vecindario grande en este globo terráqueo y lo que hace uno afecta a todos y viceversa, ¿no? Entonces, esto obviamente es como la base de la convivencia entre los pueblos. Es diferente hablar de con quienes tienes más afinidad y esto a partir no solamente de caprichos o de discursos o de concepciones particulares, tiene que ver con cómo concibes, por ejemplo, la democracia, cuáles son los valores y los principios. Tú quieres ser un Estado que respete las leyes, que viva en... Exacto, eso es lo más importante. S- Los valores que compartes con los demás. Eh, Como dice el canciller, eres una democracia, apuestas por los derechos humanos, compartes el tema de la libertad, de la no interferencia en asuntos internos, del respeto al derecho internacional, a la democracia. Y esos valores, solamente con ver la historia, ver los últimos 25 años de Estados Unidos, y no es por un tema de, ay, el imperio, o de derechas o izquierdas, solamente es la historia, los hechos, qué ha pasado. Irak, Libia, Siria, y si vemos más de la más larga data, la historia de intervención, asesinatos de presidentes en el Ecuador, de Costa Rica en la década de los 80, perdón, de Panamá, del señor Roldós, las intervenciones de la CIA en Sudamérica, o sea, es claro que, y quieres compartir esos valores, estás diciendo comparto esos valores con Estados Unidos, con la Unión Europea, los más hipócritas que puede haber, que se hacen los buenitos y después te dan, te clavan por la espalda la cuchilla sin importar nada, como hicieron con Libia y Gaddafi. Y lo más reciente, estos últimos 2 años, Europa y Estados Unidos son cómplices del genocidio en Palestina. ¿Y compartes esos valores? Ahora, claro, dirán,
y claro, quieres compartir los valores teocráticos del dictador del narco de Irán o de Venezuela o de Maduro, la mayor parte, eso es un tema grande, ¿no? Grande también y muy profundo, pero la mayor parte de eso es propaganda, ¿no? Igual si nos relacionamos con los Emiratos Árabes, que tienen mucho dinero para inversión, vas a decir, ah, comparto los valores. No, no comparto la monarquía hereditaria, no comparto la no libertad religiosa, el mal, la que la mujer no tenga libertad bajo estándares occidentales. Mejor no me relaciono. Obviamente que no. Bajo los principios de la justicia social, que sus actividades económicas respeten aspectos socioambientales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vas a tener más afinidad con quienes comparten ese tipo de principios. Exacto. ¿Y qué nos está mostrando el Fernando Aramayo y Cancillería y la política exterior de Rodrigo Paz? Que tienes más afinidad con quienes comparte ese tipo de principios, los principios de este gobierno, que es con Estados Unidos, con Israel y la Unión Europea, que obviamente en la gente, en la mente de la mayoría de las personas, tienen una imagen de, más bien son los países de la democracia, de la libertad, de derechos humanos, que, como ya dije antes, no es así, obviamente, y más aún con los liberbobos que parecen una secta fundamental islámica, ¿no? Los libertarios son igual de intransigentes en eso y promocionan estas ideas. Los propósitos de la agenda de la política exterior son posicionar a los estados, sus sociedades, poder aprovechar las oportunidades comerciales para poder insertarnos en ese concierto global. Eso define también diferentes tipos de. Ya estabas insertado en el concierto global, te gusta el más o no, ya estábamos insertados. Ahora quieres insertarte a... Después de que es tan estudiado, yo no sé si el señor Aramayo ha leído que los préstamos del Fondo Monetario y del Banco Mundial son una nueva forma de colonizar y lo mismo se puede decir de los préstamos de China y otras organizaciones internacionales, ¿no? Por eso hay que ir con tanto cuidado y no hay que ir desde una posición de debilidad y de crisis. Y quieres reintegrarte al sistema internacional para ser un vasallo más y que te dominen por la deuda y controlen tu política exterior porque debes dinero. Relación. Tenemos vecinos, por ejemplo, lo que ha pasado en el último tiempo con las quemas, entonces nos obliga a tener una relación mutuamente beneficiosa con el Brasil, porque por mucho que yo haga esfuerzos para que no se den en mi lado de la frontera, si al otro lado no se están generando esfuerzos, entonces también me voy a ver afectado. No es tan lineal esto de a estos los quiero y a estos no. Y eso creo que es algo importante. Lo que sí tiene que ser claro es bajo qué criterios, cuál es el racional detrás de definir con quién me siento cómodo, quién es mi aliado, con quién establezco qué. Y te sientes cómodo con el impredecible, que no puedes confiar en sus palabras, sus tratados, cualquier rato los rompen, del gobierno de Trump en Estados Unidos, que de paso es un imperio en declive, que no está declive, no está ascendiendo como China o la India, ¿no? O como Asia. Te estás yendo con los poderes que están muriendo, con Europa y con Israel. Te sientes más cómodo estando con Israel. Que Estados Unidos e Israel tienen cosas buenas, también sí podemos hablar, pero es innegable la total falta de respeto, de atrevimiento, de entitlement que han hecho con gas. O sea, no hay cómo lavarse las manos en eso y quieres pararte al lado de ellos y considerarlos tus aliados. Es muy... O lo has hecho por condición, obligado, o no sabes la historia, o tu ideología, o tu política exterior está muy ideologizada para hacer eso, la verdad. Tipo de relación de amistad y con quién mantengo un diálogo, con quién siento que tal vez no comparto convicciones, principios y valores, pero bueno, está diciendo entonces de qué lado de la democracia quiero estar, de qué lado de la legalidad quiero estar. Ay, señor, ¿y quieres estar del lado... ¿De qué lado de la democracia quieres estar?
¿Quieres estar? No, no quiero estar del lado de la democracia de Maduro ni de Irán porque son tiranos, no respetan. Quiero estar de la democracia de Estados Unidos y Europa. Por favor. Obviamente la mayor parte de la gente cree esto, ¿no? Y los liberbobos, como ya mencioné, también. Pero no es tan simple. O sea, típica película de Hollywood. Ah, los malos, los no democráticos dictadores contra los buenos, las democracias liberales de Occidente. Por favor. Y bueno, el tema de Israel que ya lo hablamos, ¿no? Pero es tan reveladora lo que está diciendo. Es tan ideologizada su política exterior que da cosita. De qué lado de los proyectos para generar desarrollo y bienestar quiero estar. Y eso automáticamente te va a ubicar del lado correcto, que a partir de tu concepción se considera como tal, ¿no? Bueno, y tu concepción Eh, considera el lado correcto los países que te estás aliando. No, dice mucho, o sea, o el señor creo que o de verdad piensa eso y es un true believer, como se dice, o no, es ignorancia. De verdad, ya no sé qué, no sé, bueno, vamos a ver en próximas entrevistas.